Decíamos entonces que las conductas de comportamiento animal y del hombre son diferentes, ¿verdad? Por el desarrollo cultural que tiene el ser humano. Por eso, por los juegos, la diferencia de juegos son diferentes por las culturas. Es más, un juego nos puede definir el tipo de cultura, nos puede llevar a inferir cuáles eran otras de sus costumbres en vestido, en alimentación. Inclusive hoy se habla de culturas para diferentes tipos de juegos. No es lo mismo una estatura, no favorece de la misma manera a un atleta, un hombre con una estatura adecuada, con una formación, con unos entrenamientos, en una cultura a otra cultura donde las de estaturas son un promedio menos que aquella y por supuesto su ritmo es un poquito menos hábil o menos, que dijéramos, como de menos talento que el que tiene ciertas características. También el juego define clima, define alimentación, define dialecto. Entonces, a través de él nosotros podemos, como si dijéramos, no, es que el carnaval de Barranquilla es de Barranquilla porque la cultura de ellos es, eh, data desde sus orígenes de indígenas o de raza indígena. O si dijéramos, no, es que la cultura de la música en lo cundinaboyacense es porque se encontró, ¿verdad?, entre los orígenes de nuestros ancestros o de nuestras comunidades indígenas, que habían dibujos relacionados con instrumentos musicales, según lo que han encontrado los antropólogos y los arqueólogos. Vamos a estar puntualizando mucho lo que es el concepto de cultura porque para nosotros hoy como pedagogos es como la labor que tenemos que hacer en los colegios, ¿no? Rescatar, volver a través de la lúdica a crear centros literarios, a crear dramatizados, a crear juegos intercursos, a organizar dentro de la institución las danzas, la música, a introducir mucho en el aula de clase la parte lúdica que permita la libertad de pensamiento y está muy relacionado con el desarrollo humano porque el desarrollo humano va a centrar mucho su atención en el trato del pedagogo hacia el estudiante y algo que quiero hacer mucho énfasis es en el acercamiento de la institución hacia el padre de familia. El padre de familia necesitamos atraerlo. Por eso al final del seminario voy a estar compartiendo una temática que nos lleve mucho a hacer respuesta. Respuesta en la dirección en la que debemos orientar a nuestros padres de familia. Entonces decimos, ¿verdad?, que por el desarrollo cultural del ser humano, pues nosotros podemos definir la clase de cultura. Estamos también diciendo pues que en las primeras etapas del animal, las pautas de comportamiento o de juego, digamos, son comunes. ¿Qué es una pauta común? Es un modelo. Es decir, es como modelos, ¿sí?, muy comunes porque son instintivos, son reflejos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién le enseña a un niño
a mover sus labiecitos para reírse? ¿O quién le enseña a hacer los movimientos de sus piernecitas? ¿O quién le enseña a succionar el seno de la mamá? Digamos, son comportamientos instintivos y hasta juega, ¿no? Hasta juega cuando está tomando el seno de la mamita. Entonces, son comportamientos instintivos. El animal también. Todo lo que el juego inicial del animal también es instintivo, ¿verdad? Es por una condición natural. No es aprendida, ¿sí? No la ha visto, sencillamente por eso se habla de que es una pauta común y paralela, ¿verdad? Como que en un principio uno dijera, mire, es que como toma la leche de la mamá como si fuera un bebé. Eso es instintivo. Entonces, en la etapa adulta, pues indudablemente ya hablando de un comportamiento lúdico, pues son diferentes, son juegos diferentes. Y en el caso nuestro, pues indudablemente está más caracterizado por la cultura. En el animal prácticamente no hay juegos, sino se han enseñado. Ahora veamos el aspecto de comportamiento importante en el ser humano. Entonces, hay aspectos de comportamiento en el animal que son necesarios y que los desarrolla más que todo por protección y que es una, digamos, es como una de generación en generación que van siendo que procesos necesarios. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de un animal de la selva, de un mismo animal, si hablamos del león, hablamos en general, ¿verdad?, de su manera de defenderse. Es una pauta, digamos, como común. No necesitamos decir que es que los leones de tal época se defendían así, a diferencia del hombre. Entonces, no, el animal, pues siempre, de alguna manera, los que estudian, pues, el comportamiento animal, le enseñan a uno por razas, ¿verdad? Por especies, de qué manera se defienden, pero todos los que pertenecen a esa especie, pues como está diciendo aquí, ¿no? Digamos, son pautas de comportamiento no transmitidas genéticamente se desarrollan, es decir, no son aprendidas, genéticamente las van desarrollando porque es su condición, es su constitución de ser animal. En cambio, en el ser humano, ¿sí?, hay aspectos de origen cultural que aprendemos, ¿verdad? ¿Por qué definimos una cultura? Por el juego. Entonces están dentro de la cultura y ahí es donde la antropología cobra vida, porque la antropología comienza a ver la necesidad de alcanzar los conocimientos, todo lo que averigua, y dice, no, pues definitivamente el juego, ¿verdad?, es en el ser humano, ¿verdad? Él es el que ha tenido la capacidad de intentar, de poder mostrarse sus costumbres y todo lo demás a través de los juegos. Entonces, por eso vamos a mirar o vamos a evidenciar, inclusive nosotros mismos, que en las distintas culturas los juegos requieren o tienen un significado diferente y requieren, como dijéramos, de un estudio antropológico exclusivo. Esa es una de las finalidades de nuestro taller, de nuestro desarrollo reflexivo, es que ustedes puedan mirar, ¿verdad?, cuál es el origen del juego de su cultura, cómo se lo enseñaron a ustedes, cómo vivieron, de qué manera lo aprendieron, qué recuerdan de su niñez con relación al juego.